Bienvenidos a este viaje al mundo de las leyendas más inquietantes y misteriosas de México y Venezuela. Hoy nos adentraremos en historias llenas de magia, misticismo y terror. Desde las profundidades de los bosques y montañas mexicanas donde habita el nahual, hasta los llanos venezolanos donde se escucha el silbido escalofriante de El Silbón. Exploraremos la espeluznante isla de las muñecas en Xochimilco y escucharemos el lamento eterno de La Llorona. Prepárate para descubrir los mitos y espíritus que han aterrorizado a generaciones. ¿Estás listo para este viaje sobrenatural? Entonces comencemos. El Nahual, el guardián metamórfico de la cultura mexicana. En la vasta cultura de los pueblos originarios de México, existe una leyenda antigua y poderosa que ha perdurado a lo largo de los siglos, la del Nahual. Este ser mítico ha sido descrito como un brujo o chamán que posee la habilidad sobrenatural de transformarse en diferentes animales. La leyenda del Nahual es, en su esencia, una narración que entrelaza la magia, la espiritualidad y los miedos más profundos de las comunidades indígenas. La historia del Nahual tiene sus raíces en las creencias mesoamericanas, especialmente en las culturas náhuatl y maya. En estas culturas, se cree que cada persona nace con un tonal o espíritu animal que la acompaña durante toda su vida, una especie de alter ego conectado con la naturaleza. Algunos individuos, especialmente aquellos con dones espirituales o poderes ocultos, tienen la capacidad de convertirse en su tonal y adoptar la forma del animal que los representa. Estos son los llamados nahuales. Las leyendas sobre los nahuales varían según la región de México. Sin embargo, todas comparten la idea de que estos seres tienen la capacidad de metamorfosearse en criaturas como jaguares, lobos, águilas, cerdos y serpientes, entre otros. Los relatos cuentan que, durante la noche, el nahual puede desprenderse de su forma humana y convertirse en su animal espiritual, ganando así la velocidad, la fuerza y las habilidades del ser en el que este poder le otorga un dominio extraordinario sobre la naturaleza y los elementos que lo rodean. A diferencia de otras leyendas, el nahual no siempre es visto como una amenaza. En muchas comunidades, se le respeta como un protector o guardián de los pueblos y de los recursos naturales. El nahual se considera un sabio que, gracias a su conexión con la naturaleza, tiene la capacidad de curar enfermedades, traer la lluvia y espantar los malos espíritus. Por esta razón, en algunos lugares se le honra y se le ofrecen ofrendas para mantener su favor y protección. Sin embargo, la figura del nahual también puede ser ambigua y temida. Existen relatos que describen a los nahuales como seres oscuros que utilizan sus habilidades para causar daño o manipular a las personas. Se cuenta que algunos nahuales, al transformarse en animales, se infiltran en las casas de los campesinos para robar maíz, gallinas y otros bienes. Otros relatos afirman que el nahual es capaz de provocar enfermedades o desgracias a aquellos que le han faltado el respeto o han invadido sus territorios sagrados. Los testimonios sobre encuentros con el nahual son variados y, en su mayoría, ocurren en las zonas rurales de México. La gente narra historias sobre animales inusualmente grandes que deambulan por los campos durante la noche, miradas penetrantes que se sienten en la oscuridad y figuras que se deslizan entre los árboles con una agilidad antinatural. Los aldeanos afirman que cuando un animal extraño aparece y desaparece súbitamente, se trata de un nahual en acción. Los perros y gatos, dicen, suelen ser los primeros en detectar su presencia, ya que comienzan a ladrar o maullar desesperadamente ante el olor o la energía que emite. Se cree que la transformación del nahual ocurre a través de un ritual secreto. Durante la noche, el nahual se retira a un lugar solitario, invoca a su espíritu animal y, mediante conjuros y palabras antiguas, se despoja de su forma humana para asumir la de la criatura elegida. Este proceso es peligroso, ya que el nahual debe regresar a su forma original antes del amanecer. De lo contrario, quedará atrapado para siempre en su forma animal. En algunos pueblos, las personas mayores cuentan que hay ciertas señales para reconocer a un nahual. Dicen que estos seres suelen ser personas reservadas,
de mirada intensa y comportamiento misterioso. Los campesinos aseguran que, al encontrarse con un animal sospechoso durante la noche, deben observar sus ojos. Si los ojos del animal reflejan inteligencia o parecen emitir un brillo sobrenatural, es probable que estén ante un nahual. En ese caso, se recomienda no mirarlo directamente y, bajo ninguna circunstancia, atacarlo, ya que se corre el riesgo de desatar su furia y atraer la mala fortuna. La leyenda del nahual ha evolucionado con el tiempo, integrando elementos del folclore y las creencias populares. En la época colonial, los misioneros cristianos interpretaron al nahual como un brujo que hacía pactos con fuerzas malignas, otorgándole así una connotación negativa. Esta visión se mezcló con las creencias indígenas, creando una figura ambigua que oscila entre el protector y el hechicero peligroso. El nahual, en su esencia, representa la conexión profunda entre el ser humano y la naturaleza. Es un símbolo de poder, magia y misterio, que nos recuerda las fuerzas que habitan en los rincones más oscuros de nuestra conciencia y de nuestro entorno. El Silbón. La maldición de los llanos venezolanos y colombianos. En las vastas llanuras de Venezuela y Colombia existe una leyenda que ha aterrorizado a los habitantes de la región por generaciones, la historia de El Silbón. Este espectro, según cuentan, deambula por los llanos en busca de venganza y castigo para aquellos que se crucen en su camino. Su nombre proviene del escalofriante silbido que emite mientras recorre las tierras desoladas, un sonido que provoca un miedo indescriptible en quienes lo escuchan. La leyenda tiene varias versiones, pero todas coinciden en la tragedia y el horror que rodea su origen. La historia más conocida cuenta que hace muchos años, un joven habitante de los llanos era conocido por su arrogancia y su actitud egoísta. Un día, en un arranque de furia, asesinó brutalmente a su propio padre porque éste le había negado un capricho. La madre, destrozada por el dolor, maldijo al joven, condenándolo a vagar eternamente por las llanuras como castigo. Su abuelo lo azotó y lo echó de la casa. Luego lanzó a los perros tras él mientras le decía: «Que la eternidad te encuentre llevando el saco con los huesos de tu padre». Desde entonces, el joven fue transformado en un alma en pena que recorre los llanos cargando un saco lleno de huesos y emitiendo un silbido macabro. El silbido que da origen a su nombre es su marca más distintiva. Dicen que emite un tono específico y escalofriante, siguiendo un patrón musical ascendente y descendente. Lo más perturbador es que si escuchas el silbido cerca, significa que el silbón está lejos, y si lo escuchas a lo lejos es porque está peligrosamente cerca. Esto ha provocado que las personas en los llanos tengan un profundo temor hacia los silbidos nocturnos, ya que nunca se sabe cuándo podría estar acechando este ser fantasmal. Se dice que el silbón vaga especialmente durante las noches de tormenta, cuando la oscuridad es más profunda y el viento acaricia las llanuras con un susurro lúgubre. Aparece como una figura alta y esquelética, con un rostro pálido y ojos hundidos. A veces se le puede ver con su saco de huesos al hombro, caminando lentamente por los caminos polvorientos. Aquellos que han tenido la desdicha de encontrarse con él aseguran que su presencia es acompañada por un aire gélido que eriza la piel y un sentimiento de opresión que quita el aliento. El silbón no es simplemente una aparición fantasmal. Según la leyenda, él busca castigar a los hombres mujeriegos y borrachos. Aquellos que se atreven a embriagarse o maltratar a sus familias pueden encontrarse con este espíritu vengativo. En algunas versiones se dice que el silbón se posa en los techos de las casas donde vive algún hombre borracho, dejando caer los huesos del saco uno por uno como un oscuro presagio de lo que está por venir. Al día siguiente, se encuentran los restos de sus víctimas completamente secos. Sin embargo, existen formas de protegerse de el silbón. Los ancianos de la región afirman que llevar un látigo o un machete consigo puede ahuyentarlo, ya que el sonido del cuero recuerda a los azotes que recibió como castigo. También se dice que los perros pueden detectar su presencia y ladrar frenéticamente cuando él se acerca, alertando a las personas del peligro inminente.
Algunos incluso colocan dientes de ajo y crucifijos alrededor de sus casas para mantenerlo alejado. El silbón ha trascendido las fronteras de los llanos y se ha convertido en parte integral del folclore de Venezuela y Colombia. Su historia se cuenta alrededor de fogatas en noches oscuras para advertir a los jóvenes sobre los peligros de la ira y el egoísmo. La leyenda se utiliza como un cuento moral que habla sobre el respeto a la familia y las consecuencias de las malas acciones, especialmente aquellas que se cometen bajo el influjo del alcohol. Hoy en día, la leyenda del Silbón sigue viva, siendo tema de relatos, canciones y hasta películas. Los llaneros aseguran que su presencia se puede sentir en la quietud de la noche, cuando el viento sopla con fuerza y un silbido extraño se escucha en la distancia. Al escuchar ese silbido, se cruzan los dedos y cierran las ventanas, rezando para que el silbón siga su camino sin detenerse en sus hogares. Así, el silbón continúa vagando por las llanuras, cargando con el peso de su pecado y su castigo, convertido en una advertencia viviente sobre las consecuencias de la ira y la maldad. Su historia se mezcla con la tierra y el viento, y su silbido resuena como un eco eterno de un lamento que jamás encontrará con su. La Isla de las Muñecas, un lugar de oscuras presencias en Xochimilco, México. En medio de los enigmáticos canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, existe un lugar que ha capturado la imaginación y el miedo de muchos, la Isla de las Muñecas. Este rincón, ahora convertido en una atracción para los curiosos y amantes de lo paranormal, guarda una historia llena de misterio y tragedia que ha sobrevivido al paso del tiempo. La leyenda de esta isla se ha transmitido de generación en generación, aumentando su misticismo y su fama como un lugar cargado de energía oscura y presencias inquietantes. La historia de la Isla de las Muñecas comienza con un hombre llamado Julián Santana Barrera, quien se mudó a la isla en la década de 1950. Julián era un hombre sencillo que decidió vivir en esa parcela de tierra rodeada de agua para cultivar hortalizas y flores. Sin embargo, la tranquilidad de su vida cambió de manera radical cuando, según se cuenta, una tragedia sacudió el lugar. Se dice que un día, Julián encontró el cuerpo de una niña flotando en las aguas del canal que rodeaba la isla. La pequeña había muerto ahogada, aunque las circunstancias exactas de su muerte siempre han estado envueltas en un velo de misterio. La presencia de la niña fallecida perturbó profundamente a Julián, quien sintió que su espíritu había quedado atrapado en la isla. Poco después de este acontecimiento, comenzó a escuchar susurros y lamentos provenientes de los canales, como si la voz de la niña le llamara desde el más allá. Poco tiempo después del descubrimiento del cuerpo, Julián encontró una muñeca flotando en el mismo lugar donde la niña había muerto. Creyendo que la muñeca pertenecía a la niña, decidió colgarla en un árbol como una forma de mostrar respeto y ofrecer consuelo a su alma. Sin embargo, lo que comenzó como un gesto compasivo se convirtió en una obsesión. Julián empezó a creer que el espíritu de la niña estaba atrapado en la isla y que exigía compañía. Temiendo que el alma de la niña lo persiguiera, comenzó a recoger muñecas viejas y deterioradas de los canales, de los vertederos y de cualquier lugar que pudiera encontrar. Colgándolas por toda la isla, transformó el lugar en un espectáculo macabro y perturbador. Las muñecas, muchas de ellas incompletas y deterioradas por el sol y el agua, cuelgan de los árboles, miran desde las ramas y cuelgan sobre las pequeñas construcciones de la isla. Algunas están sin ojos, otras con extremidades mutiladas o cubiertas de barro y moho, lo que les da un aspecto aterrador. Cada una de ellas parece observar a los visitantes con una mirada vacía y penetrante, como si ocultaran un secreto oscuro entre sus grietas. Julián continuó su misión de reunir muñecas durante más de 50 años, hasta que la muerte lo alcanzó en 2001. Lo más inquietante es que su cuerpo fue encontrado en el mismo lugar donde, según la leyenda, había hallado a la niña ahogada. Para muchos, este hecho fue una señal de que el espíritu de la niña finalmente había reclamado su alma y que la isla seguía bajo la influencia de presencias sobrenaturales. Después de la muerte de Julián, la isla quedó a cargo de su familia.
que decidió mantener las muñecas en su lugar, respetando la extraña tradición que él había iniciado. Con el tiempo, la isla de las muñecas se convirtió en un lugar famoso, atrayendo a turistas, investigadores paranormales y curiosos que buscan experimentar el escalofrío que se siente al caminar entre las inquietantes figuras. Los relatos de quienes han visitado la isla refuerzan su aura de misterio. Muchos afirman haber sentido una presencia extraña, como si alguien los observara mientras se adentraban entre las muñecas. Otros cuentan que al llegar la noche, las muñecas parecen moverse levemente, girando sus cabezas o cambiando sus posiciones. Algunos incluso aseguran haber escuchado susurros y risas infantiles provenientes de los árboles, como si los espíritus que habitan la isla se manifestaran a través de estos juguetes abandonados. En la actualidad, la Isla de las Muñecas es un destino que combina la fascinación por lo macabro y lo sobrenatural con el legado cultural de Xochimilco. Para llegar a la isla es necesario embarcarse en una de las tradicionales trajineras, las coloridas embarcaciones que recorren los canales de Xochimilco. Durante el viaje, el paisaje de la naturaleza exuberante y los canales llenos de vida contrastan con la atmósfera sombría que aguarda en la isla, creando una experiencia única y estremecedora. La Llorona. Un lamento eterno en la noche. La leyenda de La Llorona es una de las historias más antiguas y aterradoras que se cuenta en todo México y en gran parte de América Latina. Una leyenda que ha traspasado generaciones y fronteras y que hasta el día de hoy sigue resonando con fuerza entre aquellos que la escuchan. La historia tiene muchas variaciones, pero la esencia siempre es la misma: una mujer que vaga por las noches llorando por sus hijos. La versión más extendida narra que hace muchos años, en un pequeño pueblo mexicano, vivía una mujer muy hermosa llamada María. Ella estaba casada con un hombre rico y tenían 2 hijos. Al principio, la familia era muy feliz. Sin embargo, con el paso del tiempo, el esposo de María empezó a pasar más tiempo fuera de casa hasta que finalmente la abandonó por otra mujer más joven. María, abrumada por el dolor y la desesperación, perdió el control de sus emociones. Una noche, en un arranque de ira y tristeza, llevó a sus hijos al río cercano y en un acto de locura los ahogó en sus aguas frías. Al darse cuenta de lo que había hecho, María quedó horrorizada. Gritó y lloró desconsoladamente por sus hijos, tratando de revivirlos, pero ya era demasiado tarde. Desesperada y llena de culpa, se lanzó al río y se ahogó también. Sin embargo, la tragedia no terminó ahí. Según la leyenda, el espíritu de María no pudo encontrar la paz y quedó atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Desde entonces, la Llorona, como se la conoce ahora, vaga por las orillas de ríos y lagos, vestida con un. Se la escucha llorando y gritando en la noche. ¡Ay, mis hijos! Su lamento es tan profundo y aterrador que hiela la sangre de cualquiera que lo escucha. Se dice que quienes escuchan el llanto de la Llorona deben tener mucho cuidado, pues ella está buscando a sus hijos y podría intentar llevarse a los niños que encuentre en su camino. Por esta razón, en muchas comunidades se advierte a los niños que no salgan de noche, especialmente cerca de ríos, para no encontrarse con ella. La presencia de la Llorona es considerada un mal augurio, un presagio de desgracia y muerte. Las historias de encuentros con la Llorona varían. Hay quienes afirman haber visto una figura espectral caminando junto al río, moviéndose con lentitud mientras emite un lamento desgarrador. Otros cuentan que la han visto flotando por encima del agua, con su largo vestido blanco ondeando al viento. Lo más inquietante es que en todos los relatos, quienes la han visto aseguran haber sentido un frío inexplicable y un profundo miedo que los paralizó. Los orígenes de la leyenda de la Llorona son inciertos. Algunos la relacionan con la historia de la Malinche, una mujer indígena que tuvo hijos con el conquistador español Hernán Cortés y que, según ciertas interpretaciones, fue traicionada y rechazada, lo que la habría llevado a cometer el acto desesperado de matar a sus hijos. Otros la vinculan con antiguos mitos aztecas, como el de la diosa Cihuacóatl,
que se lamentaba por la muerte de sus hijos y auguraba el fin de su pueblo. Con el tiempo, la Llorona ha evolucionado y se ha convertido en un símbolo del dolor y la desesperanza, pero también del arrepentimiento y la búsqueda de redención. En algunas versiones más recientes de la leyenda, se dice que la Llorona se aparece a las personas para advertirles de peligros inminentes, actuando como un tipo de protectora. Sin embargo, el temor y el respeto que inspira su figura siguen siendo los mismos. Esta leyenda ha sido llevada al cine, al teatro y a la literatura, convirtiéndose en un ícono de la cultura mexicana y latinoamericana. Su historia se cuenta en todos los rincones de México, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños, y cada vez que se escucha su lamento, el miedo y el misterio vuelven a cobrar vida. La Llorona sigue vagando en la noche, un espíritu atrapado entre el remordimiento y la eternidad, buscando a sus hijos perdidos en las sombras. Y así, su lamento seguirá resonando mientras existan aquellos que mantengan viva su leyenda.